¿Cuál es la diferencia entre gestión de riesgo de desastre y protección civil? Es precisamente lo que te comentaba hace un momento. En la gestión del riesgo de desastre intervienen todos los sectores. Si tuviera que quedarme con tres aprendizajes, bueno, que todo puede acabar en un segundo. Bienvenidos al primer episodio de Charlas con Seguridad. Hoy me da mucho gusto recibir al maestro César Orlando Flores Sánchez, que muy amablemente accedió a participar y ser el padrino de este proyecto. En este capítulo nos va a hablar sobre el tema gestión del riesgo de desastre. Para quien no tenga el gusto de conocerlo, él es ingeniero en ciencias navales por la heroica Escuela Naval Militar de la Armada de México. Es maestro con honores en prevención de riesgos por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Cuenta con diplomados en protección civil y prevención de desastres. Es candidato a doctor en gestión integral de riesgos de desastres por la Escuela Nacional de Protección Civil. Tiene el Premio Nacional de Protección Civil que otorga el gobierno y recientemente fue galardonado con el Premio Ramazzini y Carvalho, el máximo distintivo de la Asociación de Seguridad e Higiene y Protección Civil. Le damos la bienvenida al maestro César Flores. Muchas gracias, ¿qué tal? Maestro, nuestra audiencia nos enviaron preguntas de las cuales seleccionamos algunas y si está de acuerdo daremos inicio con la primera. Adelante. Víctor Reyes de Sinaloa nos pregunta, ¿qué es un fenómeno perturbador y en qué nos afecta? Un fenómeno perturbador puede ser de origen natural o de origen humano. Es un conjunto de acciones o alguna actividad que puede poner en peligro o que amenaza a la vida, el entorno y los bienes de las personas. De los fenómenos naturales podemos hablar de los hidrometeorológicos, como los huracanes, los tsunamis, las heladas, las sequías, o los geológicos, que son como los volcanes o los sismos mismos, los deslizamientos de laderas, son de los fenómenos que podemos hablar de carácter natural, y los de origen antrópico son los que son de hecho generados por el hombre, como los incendios, como las explosiones, como una fuga de hidrocarburo, grandes contaminaciones o alguna situación que provoque también el peligro de la gente. Roberto Rodríguez de Guadalajara pregunta, ¿qué es la gestión de riesgo de desastre y cuándo aplica? La gestión del riesgo de desastre aplica permanentemente. Es la combinación de las acciones de todos los sectores y de todos los participantes dentro de una comunidad, es decir, gobierno, sociedad civil, el sector académico, el sector industrial, el sector empresarial, para de manera conjunta atacar las cuestiones que nos infligen un riesgo y que podrían provocar un desastre en un momento determinado. Que a diferencia de la protección civil son las acciones intrínsecas que se deben de tener para mitigar los efectos que puede ocasionar ese desastre. Tenemos una pregunta anónima. ¿Cuál es la diferencia entre gestión de riesgo de desastre y protección civil? Es precisamente lo que te comentaba hace un momento. En la gestión del riesgo de desastre intervienen todos los sectores. Es decir, si hablamos de México, tiene que intervenir el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, los tres órdenes de gobierno, el sector empresarial, el sector académico, el sector social, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, para que juntos se construyan las políticas encaminadas a las acciones que tiendan a disminuir, reducir, minimizar lo más que se pueda el riesgo de desastre. Es decir, un ejemplo que se me viene ahorita a la mente es que entre todos nos pongamos de acuerdo para ver que ya no se tire basura en las calles que puedan provocar que se tapen las coladeras y con esto se devenga una inundación o llene de encharcamientos a alguna ciudad. Pero tienen que ser actividades conjuntas, consensuadas de manera organizada, para que puedan dar un resultado exitoso en la reducción del riesgo de desastre. Y en el caso de la protección civil, pues son las acciones que se hacen directamente
para el manejo de la contención de un desastre, es decir, la elaboración de los programas internos de protección civil, la participación social en esta elaboración de estos programas a través de los planes familiares de protección civil, la colocación de extintores, el seguir adecuadamente las medidas de seguridad, por ejemplo, la colocación de señalética, como es la norma oficial mexicana 003 de gobernación, que es la que nos marca cómo deben de ser los pictogramas para las señales de todos los instrumentos que ocupa la protección civil en sí. Maestro, en una entrevista me di cuenta que usted mencionaba sobre el árbol como la protección civil, dando un ejemplo, y el bosque era la gestión de riesgos de desastre. ¿Nos podría explicar? Es correcto. Cuando hablamos de protección civil nos estamos refiriendo únicamente a alguna instalación en particular. Puede ser la empresa, puede ser la misma casa, puede ser una escuela, cumpliendo con las medidas que nos marca no solamente la legislación, sino el sentido común para la protección de las personas. Esto entendiéndolo como el árbol. Y en el sentido más amplio en la gestión del riesgo de desastre, pues es la combinación de de todas las acciones y todas las actividades, te repito mucho, de todos los sectores de la sociedad civil, gobierno, sociedad civil, empresarios, sector privado, sector académico, para que juntos podamos construir acciones de manera más global, no en términos mundiales, pero sí en términos muy de mucha magnitud, para que se puedan reducir los riesgos. Es decir, participar con la investigación, participar con la formación y profesionalización de la gente que se dedica a la gestión del riesgo de desastre, provocar que hayan interacción entre los sectores, que se generen estas actividades que vayan tendientes a la reducción del riesgo de desastre. Erika Rojas de Perú nos pregunta, ¿cuál es la importancia de la resiliencia en la gestión de riesgo de desastre? Bueno, en realidad la respuesta sería al revés. ¿Cuál es la importancia de la gestión del riesgo de desastres en la resiliencia? Hay mucho debate en el término de resiliencia porque ha sido trasladado de alguna manera de la parte psicológica que se albergó ahí en algún momento a la parte de la gestión de riesgo de desastres. La resiliencia en términos muy generales es que una comunidad o un núcleo social pueda resistir el embate de algún desastre y volver a generarse según algunos autores. Pero para poder ser resilientes tiene que haber una gestión de ese riesgo de desastre, o sea, minimizar los efectos, mitigar los efectos que nos pueda causar ese desastre en particular para poder a partir de ahí salir adelante en los términos que manejan algunos autores. Entonces yo creo que la resiliencia es como una suerte de resultado que vendría después de tener una buena gobernanza para la gestión del riesgo de desastre, es decir, una buena participación de todos para que en conjunto ese núcleo social, llámese municipio, localidad, agencia municipal, ranchería, estado, país o región, inclusive en términos más globales, puedan tener la capacidad de recibir un fenómeno perturbador, cualquiera que sea su índole, y poder enfrentarlo de alguna manera exitosa y a partir de ese impacto de este desastre, de este fenómeno perturbador, pueda surgir nuevamente o salir adelante nuevamente. Un ejemplo lo acabamos de tener en días pasados con la nevada que pasó en los estados del norte y que, bueno, pues tendrán que arreglárselas para poder salir de este frío con estas medidas que tendrían que adecuar en este caso de la carencia del gas para la generación de energía. Vladimir Hernández tiene la duda si los planes de emergencia que tienen las empresas contribuyen a la gestión de riesgo de desastre. Por supuesto que sí, más que los planes de emergencia, los programas internos de protección civil que debe de tener por ley cualquier instalación, y dentro de los programas internos de protección civil vienen los planes de emergencia y evidentemente contribuyen a la gestión del riesgo de desastre porque son de las pequeñas acciones
Es decir, estamos poniendo nuestro pequeñito grano de arena para que pueda ser más resistente o más preparada toda una comunidad, todo un grupo de empresas. Hablemos, por ejemplo, de un parque industrial, hablemos, por ejemplo, de un puerto o de un aeropuerto donde hay una comunidad interesante de empresas, y que la suma de estos programas de protección civil, la suma de estos planes de emergencia pueden tener como resultado una mayor preparación y una mejor respuesta en caso de que se presente un desastre. Definitivamente sí contribuyen a la gestión del riesgo de desastre en la medida de toda proporción guardada. Maestro, todo sería parte de una gestión viniendo desde la casa a la empresa hasta la gobernanza, así como nos comentaba. Claro, desde la misma familia, si nosotros tenemos un plan familiar, vamos a saber qué hacer y cómo actuar en caso de que pase lo que sea. Es decir, no solamente para un desastre de grandes magnitudes o para un sismo, para el impacto de un huracán o para una helada como la están viviendo en el norte. Un plan de protección civil va desde tener los números de emergencia principalmente, tener el número de nuestro médico de cabecera, qué hacer en caso de que nos agarre el sismo o la explosión o el incendio fuera de la casa y no estamos todos reunidos, dónde nos vamos a ver, dónde nos vamos a comunicar. Todavía más importante, ver qué riesgos están alrededor de nuestra casa, si hay alguna gasera, si hay alguna gasolinera, si estamos ubicados en una barranca, si estamos ubicados en una ladera, si hay si la zona donde vivo es susceptible a una inundación, o la costa del Pacífico si es susceptible a un tsunami, o si es susceptible inclusive a un temblor, como las costas de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas. Y todo esto es que lo primero que voy a hacer, ¿en quién piensas primero cuando sucede una situación así? En tu familia. Y lo primero que debes de proteger es tu familia. Una vez que cuando tú te vas a trabajar a tu empresa, cuando tú te vas a trabajar a la fábrica, a la escuela, a la oficina, teniendo este plan de protección civil, este plan familiar de protección civil, te da la certeza de que tu familia puede tener mayores posibilidades de seguridad en términos integrales, y ahí empieza. Y si a esto lo sumas con los programas internos de cada empresa, de todos los que integran el sector industrial, pues vas construyendo la resiliencia, y en eso se basa precisamente la gobernanza, que cada quien ponga su parte, cada quien participe poniendo su parte para que haya una buena gestión del riesgo de desastre. Marta Valencia nos pregunta, como estudiante de ingeniería, ¿cómo puedo entender la gestión de riesgos de desastre tanto en el ámbito del Estado y cómo puedo trasladar dicha gestión a la industria? Tenemos que entender principalmente que aunque seas estudiante de periodismo, que seas estudiante de agronomía o de lengua inglesa, la participación, tu participación es la más importante. En la medida de que cada uno de nosotros entendamos que está en nosotros protegernos, vamos a ir sumando las acciones y las actividades para que haya gestión del riesgo de desastre. ¿Cómo la puedes trasladar a la industria? Haciendo que las industrias cumplan con lo que está establecido en la ley. Es decir, que cumplan con su programa interno de protección civil y con toda la documentación que esto lleva. No solamente se trata de entregar una carpeta para que el municipio te dé, o el estado, te dé un sello. No se trata de un trámite, se trata de la protección de nuestras vidas, ¿sí? ¿Y cómo lo puedes trasladar? Haciendo que la empresa en donde trabajas, que la industria donde trabajas, que la oficina en donde estás, cumpla con ese programa interno de protección civil, tú recibas la capacitación adecuada, y sobre todo que ese programa interno de protección civil, ese plan de emergencia, ese plan de continuidad de operaciones que integran este documento, se practique, se socialice entre todos los trabajadores, y que se opere literalmente, que no sea una carpeta, que no sea, que dejemos ya la estupidez de pensar que es solo un trámite municipal o estatal, y que nos ayude a protegernos a nosotros mismos.
En muchos hogares, ya sea la mamá, papá o los dos son los que trabajan, y si pasa algo en esa empresa donde desafortunadamente pierdan la vida, estamos dejando sin una cabeza de familia a esa familia, estamos dejando niños huérfanos, y eso provoca otro tipo de problemas que también se requieren solucionar a través de la gestión del riesgo de desastre. Y por último, si tuviera que quedarse con 3 aprendizajes que haya vivido profesionalmente, ¿con cuáles aprendizajes se quedaría? Si tuviera que quedarme con 3 aprendizajes, bueno, que todo puede acabar en un segundo, que no importa cuánto estés participando en situaciones de seguridad si no las llevas a cabo, porque tarde o temprano va a volver a pasar lo que ya ha pasado. Ahorita te doy un ejemplo de ello. Y la tercera es que no hay otra forma de manifestar lo que te gusta si no te apasiona. No hay otra forma de poder entender la necesidad que tiene no solamente este país, sino la población en general en el mundo de entender los desastres si no hacemos una buena gestión del desastre y que haya una gestión del riesgo de desastre, perdón, y que haya una buena interrelación entre todos los sectores de la sociedad para que se pueda dar. Sí se puede, independientemente de las condiciones políticas, económicas que hay, y que provoque la salvaguarda de la gente. Y si nos vamos un poquito más apegados a la ley de la vida humana, de los bienes y del entorno, del medio ambiente. Y te iba a poner un ejemplo, el 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 de la mañana, tembló. Y murieron, bueno, por ahí dicen 10,100 y tantas personas. Y el 19 de septiembre de 2017 a la 1:14 de la tarde volvió a temblar con casi las mismas condiciones. La gente que falleció prácticamente había participado en un simulacro de exactamente lo mismo que pasó 2 horas antes. A esto me refiero cuando digo que no solamente basta con tener el programa interno, si no lo operas no funciona, si no haces los simulacros como deben de ser no funciona. Y el hecho de hacer un simulacro en el mismo día que puede suceder un evento, no quiere decir que se vaya a salvar vidas. Hay que hacerlos constantemente, hay que operar el programa interno de protección civil, hay que hacer que funcionen los extintores. Hay muchas empresas, muchísimas empresas que tienen conatos de incendio y van por los extintores y tienen 16 años caducos, que no los están llenando, que no hay un buen programa interno de protección civil que permita su revisión, que permita su renovación. Tienen el agente extinguidor dentro y se apelmaza con el tiempo, hay que darles la vuelta, hay que manipularlos. Y sobre todo hay que ver que estén cumpliendo con la norma. La norma no es nada más para fregar al empresario, la norma es para que no se mueran la gente que trabaja con los empresarios. Y creo que la participación en absolutamente todo lo que manejamos con términos de seguridad en el concepto integral de la palabra es para beneficio de nosotros. Y más allá de lo que pueda pensar algún empresario es que no es un gasto que se dé para poner detectores de humo, para comprar extintores o para comprar los equipos de protección personal. Es una inversión que nos puede salvar, en principio de cuentas, de la vida y de problemas legales muy desgastantes. Así es. Aquí el detalle sería más bien verlo como una necesidad en cuestión de salvar vidas y no como meros trámites. También volviendo al tema de los extintores, muchas veces pasa que las personas no están realmente capacitadas y utilizan un extintor para otra cosa que no debe ser, o un tipo de agente diferente de fuego. Pensemos no en un restaurante, pero pensemos en una empresa grande que tenga un comedor y que tenga cocina donde se alimenta o que prepara los alimentos para los trabajadores. Si no tenemos un extintor para fuego tipo K,
pues no lo vamos a poder apagar, ¿no? El tipo K es por kitchen, pero yo lo asocio con cochambre, ¿no? Y el cochambre es lo que hace un incendio grande en una cocina. Y si no tenemos dispuesto un aparato que nos sirva para controlar ese fuego, vamos a tener mayores pérdidas. Hay que recordar que el programa interno de protección civil o las brigadas que te pide el programa interno de protección civil no es para formar especialistas, ¿sí? Es para controlar una situación en lo que llegan los especialistas. Es decir, con el extintor para que controles un conato de incendio. Si se te va el incendio, pues le hablas a los bomberos. Con extintores no lo vas a apagar si se te va. Los primeros auxilios no es para hacerte paramédico, socorrista o especialista médico en alguna rama, es para contener un accidente que le haya pasado a una persona en lo que llega la ambulancia con personal capacitado para trasladarla o para atenderla ahí. Para eso son. No necesitamos convertirnos en expertos en los temas, pero sí que todo mundo en una empresa, en una industria, cualquiera que sea el ramo, una agencia prendaria, una empresa minera, el sector eléctrico, por supuesto, una empresa electrónica o una tienda de ropa en un centro comercial, debe tener todo su personal, deben tener los conocimientos básicos necesarios para salvar una vida y para controlar una situación. Y eso es lo que se trata de hacer con los programas internos de protección civil y sobre todo los que son terceros acreditados, profesionales asociados, peritos o corresponsables, los que hacen los programas de protección civil, deben de tener la suficiente disciplina y la certeza de hacer que se operen los programas de protección civil que elaboran para las empresas. ¿Algo que guste agregar? Pues que les agradezco muchísimo la invitación. Me da un enorme placer poder compartir esto que tiene que ser de conocimiento básico para toda la gente. Me gustó mucho el concepto de la iniciativa que estás teniendo, César. Y pues les agradezco a los que mandaron sus preguntas porque esto da la oportunidad, uno, de que me mantenga yo actualizado y que me ponga a estudiar y que podamos atender las cuestiones que realmente necesita la comunidad. A veces de este lado, como investigador, como académico o como funcionario, no te das cuenta de cuál es la realidad de las cosas y estos ejercicios son sumamente importantes, además de interesantes, para poder aterrizar todo lo que implica la gestión del riesgo de desastre, la reducción del riesgo de desastre para generar resiliencia para algunos, para generar resistencia para otros y para que podamos vivir en un país más adecuado, sobre todo sabiendo todos los fenómenos perturbadores que nos acechan alrededor de nuestra casa. Maestro, a nombre del Grupo Con Seguridad le doy las gracias por haber dedicado su tiempo a esta charla. Gracias por habernos llenado de tan buen conocimiento y gracias por haber aceptado esta invitación. Le dejaremos las redes del maestro. Ah, claro. Hay una página que se llama César Orlando Flores Sánchez en Facebook y mi Twitter es @CorsarioGRD. Y ahí estoy subiendo constantemente alguna información con respecto a la gestión del riesgo de desastre.